Las tropas rusas avanzan en el este de Ucrania, en la región del Donbass, donde están superando la resistencia ucraniana con una enorme superioridad de artillería y tanques, haciendo mella en la moral de las tropas de Volodymyr Zelensky. La batalla por Severodonetsk, la capital de la provincia de Lugansk, se libra ya por el centro de la ciudad. Según las autoridades de la provincia, Rusia controla el 70% de la ciudad. Mientras tanto, Zelensky como Putin apuestan por la victoria en vez de la negociación. Kiev sigue esperando apoyo exterior, pero al parecer es escaso o no llega rápido. En A Fondo nos preguntamos, ¿ofensiva rusa está cambiando la marea a favor de Putin? Saludos y bienvenidos a esta nueva emisión de A Fondo. Soy Silvia Cabrera desde Berlín y estos son nuestros invitados. Los presento. María Paz López, corresponsal en Berlín para el diario español La Vanguardia desde septiembre del 2014. Burkhard Birke es periodista de la radio alemana Deutschland Radio. Y Ana Solís Stange es doctora en ciencias políticas, especializada en las relaciones entre América Latina, China y Estados Unidos. Bienvenidos ustedes desde casa, gracias por acompañarnos. Comenzamos de una vez y quiero comenzar por lo último. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha afirmado este jueves que aproximadamente el 20% del territorio ucraniano está bajo control de las tropas rusas como consecuencia de la invasión iniciada el 24 de febrero por parte de Rusia. Burkhard, si se te pregunta quién está ganando esta guerra, ¿qué contestarías? Hay que definir qué es ganar, porque cuando empezó la ofensiva por parte de Rusia, querían tomarse todo el país, conquistar la capital Kiev, cambiar el gobierno. Entonces no alcanzaron esa meta. O sea, en ese sentido, Ucrania ganó y preservó su independencia hasta ahora, ¿no? Entonces cambió la táctica militar de Putin y ahora se concentra en el Donbass. Ahí sí está avanzando también con una nueva estrategia militar y está conquistando el territorio que desde un inicio todo el mundo creía que le iba a alcanzar para pacificarse. O sea, el Donbass, Luhansk, el corredor hacia la Crimea, y se podría acabar con un cese del fuego y unas negociaciones. Claro. Desde el principio habíamos pensado eso, pero no se dio porque él quería más y más y más. Y ahora estamos en un empate, una situación muy compleja y esa guerra yo temo que va a durar mucho más. ¿Realmente esta guerra está en un empate Ucrania-Rusia o cómo lo ves tú? Y además, lo que dijo Burkhard, ¿por qué en este momento las tropas rusas están enfocadas en la región del Donbass en lugar, por ejemplo, de seguir tratando de tomar Kiev, que es la capital? Exacto. Es difícil hablar de un empate, ¿no? O justamente de quién está ganando, porque hemos visto que las tácticas, tanto como la estrategia militar, ha ido cambiando. O sea, las condiciones en el Donbass es diferente a lo que teníamos en Kiev o en las otras ciudades, donde podían ellos aplicar tácticas no convencionales, donde podían realmente hacer insurgencia, ¿no? O eso en la táctica militar que se habla sobre golpear y huir. En cambio, en el Donbass hablamos que son campos mucho más abiertos, donde la estrategia, por lo tanto, o la táctica que se utiliza es más bien convencional. Entonces ahí tenemos otro tipo de armamento, artillería, que juega un rol realmente mucho más importante. Y en esa región, en esa zona, por eso Rusia tiene la ventaja por el momento, ¿no? Y por eso es tan importante que Ucrania reciba la artillería, el armamento, claro, para hacer frente a esta enfrentamiento convencional. ¿Está ganando la guerra en Ucrania, Rusia? Podríamos decir que lo que está ahora viendo Putin es que está en un buen momento, que si puede aprovechar ese tiempo en el que Occidente se organiza y se prepara para enviar nuevo armamento pesado a Ucrania, si avanza rápidamente aprovechando ese lapso, pues puede obtener ganancias territoriales importantes en el este que le permitan consolidar este, digamos, objetivo actual, que es controlar el este y el corredor hasta Crimea y hasta el Mar Negro. ¿Por qué es tan importante la región del Donbass para Rusia?
En parte por cuestiones económicas, porque ahí hay minas de carbón y hay mucha infraestructura, y en parte también pues, porque es fronteriza con Rusia y tiene población rusófona que ellos creen que les será más fácil asimilar y controlar, como ocurrió en Crimea, ¿no? Que había una importante bolsa de población rusófona. Es verdad que eso no es concluyente, porque también hay una mayoría rusófona en Odessa y esa ciudad se defiende fieramente de los ataques, o sea, esa no es la cuestión. Pero sí que el intento de controlar el territorio va a ser más fácil si la población habla el mismo idioma, claro, y pueden, pues, las escuelas, etcétera, ¿no? Incluso trasladarles a Rusia, como sabemos que están haciendo, ¿no? O sea, que será fácil tomar Severodonetsk, que es la ciudad más fácil que las otras regiones, pero sin embargo, pues ese ataque de Rusia ha unido al pueblo ucranio, que antes estaba como dividido entre la parte occidental más proeuropea y la parte oriental. Yo creo que esta guerra ha unido al pueblo ucranio. Pero yo iba a hacer una anotación muy importante, porque en una guerra nadie gana, todos pierden. Exactamente. Los rusos han perdido muchas vidas de sus soldados, mucho material, han perdido económicamente, y Ucrania es un desastre, la destrucción de ciudades como Mariupol, inclusive los suburbios de Kiev, de Kharkiv. Eso es terrible, o sea, en una guerra todos pierden. Burkhard, son ya 100 días de la guerra en Ucrania y, como tú acabas de decir, Rusia no logra tomar todo el país. ¿No dispone acaso del poder militar de una gran potencia como pensábamos? Claro que sí, pero no queremos que Putin tome la última medida, que sería armas ABC, o sea, hasta un arma nuclear con alcance regional. Claro. Con eso ganaría la guerra nada. Pero yo creo que él tiene miedo de que en este caso la OTAN va a reaccionar y no va a aceptar eso. Ese ha sido siempre el gran tema en esta guerra. ¿Va a reaccionar la OTAN o no, Ana? Ha sido claro, o sea, la OTAN, pienso, se ha declarado claramente que ellos no quieren entrar en un enfrentamiento armado con Rusia, ¿no? No frontalmente, sino a través de intermedio, que es Ucrania, enviándole armamento. Es tanto así que recientemente el último armamento que ha aprobado de enviar Estados Unidos a Ucrania ha sido con la condición, y ha sido muy discutido si realmente se le envía ese tipo de artillería, y al final se aprobó siendo la condición de que no pueden utilizarlo en suelo ruso, ¿no? Porque significan cohetes que tienen alcances de 80 kilómetros. O sea, hay ahí el riesgo de Ucrania realmente avance o ataque. Claro. Hasta por error a Rusia. Claro. Y en ese caso Estados Unidos ha sido muy claro, ¿no? Y ahí va también la respuesta a tu pregunta. Eso demuestra que el objetivo no es entrar en una guerra abierta entre la OTAN y Rusia. O sea, el objetivo no es entrar en una guerra, eso estamos claros, por lo menos ese es el objetivo de la OTAN. Pero entonces, ¿cuál es la solución? ¿Enviar más armas a Rusia para que ellos, a Ucrania, para que ellos mismos se defiendan? Eso es el consenso más o menos general, que la única manera de evitar que esto vaya a peor es dar a los ucranianos herramientas para defenderse y para hacer este control. Que no olvidemos que esta guerra en realidad no es una guerra geográfica únicamente entre el país atacado, Ucrania, y el país invasor, Rusia, sino una guerra de conceptos y de valores en el que muchos países occidentales se sienten representados e implicados. Entonces, la única solución realmente es el envío de armas para el ejército ucraniano. Bueno, vamos a ver ahora, porque Occidente responde con este incremento de la ayuda militar a Ucrania. Alemania, por ejemplo, ha decidido enviar también sofisticados radares y sistemas de defensa antimisiles, pero la ayuda es poca y no llega a tiempo. Las críticas hacia el gobierno del canciller alemán Olaf Scholz continúan. Con fuego concentrado y la agrupación de sus tropas, el ejército ruso está ganando claramente terreno en el Donbass. Poco puede oponer Ucrania ante esta superioridad opresora que llega a ser en parte de 11-1. Una causa, la falta del suministro de armas pesadas desde Alemania y sus aliados. No han llegado hasta ahora sistemas de armas prometidos como el tanque Gepard o el obús Panzerhaubitze 2000. El gobierno federal es criticado reiteradamente en casa y el exterior por su postura dubitativa.
Eso no es prudencia, eso es vacilación, eso es titubeo y es apocamiento. El canciller federal en situación defensiva. El Parlamento Federal promete nuevos suministros. En las próximas semanas enviaremos más armas. Por ejemplo, el gobierno federal acaba de decidir que con el sistema IRIS-T suministraremos el más moderno sistema de defensa antiaérea del que dispone Alemania. Aunque Alemania ha prometido mucho ya, ¿será suficiente? ¿Y llegará realmente a su destino? Bueno, esa es la gran pregunta. Ana Solís, Alemania ha prometido mucho. ¿Esto es suficiente? ¿Tienen base esas críticas que se le hacen a Alemania, que no es prudencia, sino vacilación, lo que tiene el gobierno en sus manos? Yo creo que ha sido lento en tomar ciertas decisiones, ¿no? Trató de ser prudente, ¿no? Realmente estaba el debate, la disyuntiva, ok, si con eso ellos iban a incrementar el conflicto o no. Dada la situación, es claro que Ucrania necesita de armamento, creo que se está yendo en la dirección correcta. Ahora, claro, es necesario agilizar esto, ¿no? Porque si hablamos que ya la estrategia rusa se ha concentrado en los combates en Donbass, pues necesita realmente Ucrania ese armamento rápidamente. Pero bueno, la lentitud es un tema, ¿no? La lentitud es un tema y las críticas también. María Paz, el democristiano Friedrich Merz acusó al canciller de no cumplir sus promesas con respecto a las entregas de armas y de usar expresiones ambiguas sobre este conflicto. Y dijo textualmente, y lo cito, señor canciller, ¿por qué no dice con claridad que Ucrania debe ganar esta guerra? Le espeto en un momento del debate. ¿Qué quiere Alemania realmente? ¿Por qué esta posición de que primero no mandamos armas, ahora sí mandamos armas, pero no llegan las armas? ¿Qué quiere Alemania? Bueno, una parte también de las promesas de enviar armas y que luego no se materializaron rápidamente tiene que ver con la propia situación de la Bundeswehr, el ejército alemán, y del armamento en el propio país, en Alemania, porque, por ejemplo, ellos prometieron enviar, creo que eran 15 tanques Gepard, y entonces después se dieron cuenta de que no tenían existencias suficientes de munición, con lo cual no tiene sentido enviar tanques si no tienes munición, con lo cual eso hizo que se ralentizara ese proceso. Por tanto, no es únicamente la tardanza de las decisiones, sino también realmente la falta de existencias y la necesidad de recurrir a la industria. Eso por una parte. Que sorprendió a todos, además, Sí, ¿no? sí, porque sorprende que la primera economía de Europa se encuentre con una situación que la guerra en Ucrania desvela que sus propias fuerzas armadas están infradotadas y les falta material, ¿no? Es como sorprendente, ¿no? Que tampoco es tan raro porque todos los países europeos durante estos años de paz pues también un poco han hecho todos lo mismo, ¿no? Bueno, como no es urgente, creo que fue Bélgica, que hubo un momento que canceló su programa de tanques. No tenían tanques, literalmente, ¿no? Porque, bueno, pensaban que no iban a hacer falta. Pero ahora bueno, Alemania ya cambió con 100.000 millones de euros en armamento. Sí. ¿Esto es un punto de inflexión? Claro, eso es un cambio radical. Tenemos que tener en cuenta que venimos de una historia bastante pacífica. Que en los años 80 había marchas para la paz, cuando todavía estaba la cortina de hierro y todo, que los alemanes no querían una guerra por nada del mundo. Y hasta hace unos meses estaba completamente prohibido de entregar armas en zonas de crisis o de conflicto. Y precisamente eso se está haciendo. O sea, es un cambio de paradigma completo. Y eso toma tiempo. Pero para defender al gobierno alemán tengo que decir, ni los Estados Unidos ni los británicos han hecho ya las entregas de su armamento pesado a Ucrania, pero se le critica a Alemania porque hay un debate mucho más amplio. ¿Y por qué no hay esa entrega? Primero, es un peligro muy grande de que Rusia se apodere de la tecnología nueva occidental. Por eso se hacen esos negocios triangulares. Alemania le da tanques modernas a Chequia y Chequia le manda tanques de producción soviética a Ucrania. Primero porque los ucranios saben manejar estos tanques y no tendrían que aprender a manejar los otros. No hay munición y todo eso. La tecnología es un punto. El otro es la entrega de armas puede significar una inmiscuición en la guerra, o sea que Rusia considera a Alemania, todos los países que están entregando esas armas como una partida de la guerra del lado de Ucrania y interpretarlo como ataque. Yo creo que Olaf Scholz, el canciller alemán, quiere
buscar todavía una solución diplomática. La llamada con el presidente francés Macron, la iniciativa italiana, todo parece indicar, porque estamos en un punto, 20% del territorio de Ucrania. Sí, de pronto Ucrania tiene que ceder, pero eso no es de Alemania de decidir, claro, ¿no? Bueno, hay muchos puntos interesantes aquí para debatir, para discutir. ¿Tú estás de acuerdo con lo que dice él? Que hay, por supuesto, que ha actuado bien, pero que, bueno, se ha tardado el tiempo que era necesario para decidir, para cambiar sus leyes, y estoy hablando de Alemania, por supuesto. O también hay unos que dicen que detrás de toda esta lentitud de Alemania están los lobbies económicos con Rusia, ¿no? ¿Qué crees tú? Yo creo que ha sido transparente en el debate de Alemania. O sea, se ha dado paso, no se han tomado decisiones alocadas, sino que realmente se ha discutido sobre el tema abiertamente. Ahora, yo creo que efectivamente, estoy de acuerdo con Murka, es un punto de inflexión, es un cambio de la estrategia alemana, pero eso yo creo que no significa que ser de país pacifista a belicista. Sigue siendo país pacifista, o sea, el armar o el dotar de más equipamiento a la Bundeswehr no significa que pasa a ser un país belicista, sino que simplemente cambia el tipo de estrategia, ocupa más una estrategia de persuasión, que lo que busca es precisamente la paz, porque ese es un tema entre la guerra entre Ucrania y Rusia, ¿no? Es que estábamos entre dos poderes asimétricos, en donde el país Rusia midió cuáles serían los costes de la guerra y en su mala cálculo de la guerra, entonces decidió entrar en guerra. Si hubiese sido otro tipo de cálculo, probablemente en un tipo de balance de poder entre los dos países, no tendríamos esta situación, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ver eso. Lo del armamento o incrementar el armamento no significa entrar a ser belicista, sino más bien sigue siendo parte de una política pacifista. Claro, pero hay riesgos, ¿no? Me imagino, María Paz. ¿Cuáles serían esas consecuencias? De enviar armamento a Ucrania. Sí, evidentemente, como se decía antes en la mesa, puede existir la posibilidad de que Putin lo interprete como una entrada activa de la OTAN o de países de la OTAN en la guerra. Me cuesta creer que la situación en que está ahora Putin, que tiene problemas, si se produce esa subida de envío de material por Occidente, me cuesta creer que reaccionara de un modo mucho mayor, porque bastantes problemas tiene, ¿no? Digamos, para abrir nuevos teatros de operaciones. Lo que sí me gustaría decir, relativo a lo que antes he hablado, es que todos estos intentos de estas llamadas telefónicas de Macron con Scholz y también la iniciativa de Draghi y algunos comentarios en el mundo estadounidense, como por ejemplo Henry Kissinger, hablando de, bueno, cómo arbitrar esto, cómo hacer que Ucrania quizá renuncie a algo. Esto fue en Davos, ¿no? Sí. Esto, claro, esto duele mucho en Ucrania y duele mucho en el este de Europa, exceptuando Hungría, por supuesto, que es otro parámetro. Son voces incluso de indignación, incluso en países nórdicos, que dicen, bueno, que simplemente la sensación es que Francia, Alemania e Italia quieren volver al business as usual y, por tanto, es importante acabar con esta guerra cuanto antes, y si Ucrania tiene que ceder territorio, que lo ceda. Entonces, hay que ser realista, porque Ucrania, no sé, en esta mesa, ¿quién cree que realmente Ucrania, inclusive con armamento pesado por parte de países de la OTAN, pueda reconquistar todo su territorio frente a un ejército que es mucho más numeroso y a pesar de todas las derrotas y todos los rusos, pero es potente? ¿Quién cree en serio que Ucrania será capaz? Y si es capaz, es una guerra que dura meses y meses y años y muchos muertos más. Claro, y mucha pero no sería destrucción. como o sea, quedar demasiado en una posición demasiado débil, decir, bueno, ok, cedo territorio más de lo que ya está cediendo, ha estado cediendo, ya está en juego. Yo creo que precisamente es la división dentro del gobierno alemán, porque la canciller, o sea, la ministra de Relaciones Exteriores, ha expresado que la meta debe ser la reconquista de todo el territorio ucranio, o sea, incluyendo la Crimea. Mientras que Olaf Scholz es muy cuidadoso diciendo que Rusia no debe ganar esa guerra, ¿no? O sea,
Rusia no debe alcanzar sus Pero metas. tampoco dice que Ucrania la vaya a ganar, ¿no? O sea, Rusia No lo ha debe dicho ganar, pero claramente, no por dice eso- lo otro, por ¿no? eso Es punto a la- esa es la posición ambigua que se le critica Es la posición a Alemania, ambigua ¿no? porque se está buscando, yo creo que una solución negociada, pero ahora con las conquistas en el Oriente, Putin se siente más seguro, más fuerte, o sea, es mal momento para Ucrania de entrar en negociaciones precisamente en este Claro. momento. Por eso con armamento pesado, de pronto frenar a los rusos, hacer un par de derrotas, entonces... Bueno, hay- aquí es la estrategia que siempre estamos hablando, ¿no? Una estrategia militar, una estrategia económica, y Ucrania, por su parte, está tratando de salir adelante. Acusa a la OTAN de tener miedo y de ser una alianza para Hollywood, dice el presidente. Las críticas también recaen aquí en la Unión Europea y por eso casi fracasa el ya acordado sexto paquete de sanciones contra Rusia. Vamos a verlo. El crudo que sale de los campos rusos ya no es bienvenido en la mayor parte de la Unión Europea. Los líderes de la Unión Europea lograron en Bruselas el lunes a la noche un inesperado avance en el sexto paquete de sanciones. Estas sanciones son duras y destruyen, esa es la meta, la base financiera de la guerra de Putin, y afectan gravemente a la economía rusa. Pero el embargo afecta solo al crudo transportado en barco, un compromiso para tener a Hungría a bordo. El país seguirá recibiendo petróleo ruso a través del oleoducto Druzhba. El paquete de sanciones excluye además al mayor banco ruso del SWIFT, prohíbe otras 3 emisoras estatales rusas y sanciona a los responsables de los crímenes de guerra. ¿Cuán efectivo es este sexto paquete de sanciones? Bueno, ya escuchamos más o menos lo que contempla este sexto paquete de sanciones que ha costado que salga adelante contra Rusia. ¿Qué tan efectivo es, María Paz? Es un paso más. Está demostrado que todo lo que contribuye a estrangular la capacidad económica de Rusia de sostener la guerra, pues es positivo. Ahora, también es verdad que la escenificación de la búsqueda del pacto es una especie de contrapropaganda, ¿no? Porque en Rusia asiste a cómo en Bruselas está ahí negociando hasta la pequeñez, bueno, no olvidemos el último momento de Hungría, cuando Orbán pues reclamó que se sacara del paquete de sancionados al patriarca de Moscú, Cirilo I, ¿no? Que dices, bueno, justamente a este nivel llegamos, ¿no? Por tanto, por una parte es efectivo y por otra parte la búsqueda de estas Pero paquetes... siempre ha tenido Hungría, y me voy a detener un poquito en este papel de Hungría dentro de la Unión Europea, porque siempre ha tenido como excusas, ¿no? Antes fue los que estaban en el PKK, ahora es este patriarca. ¿Cuál es la posición realmente de Hungría? O sea, ¿lo que está haciendo es tratando de retardar un poco esas sanciones contra Rusia o qué hace? Como mínimo, Orbán intenta que en Rusia se vea que él lo intenta, ¿no? Como mínimo que se mantiene dentro de una que forma parte de la Unión Europea, pero que se mantienen unas ciertas cotas de amistad. De hecho, incluso recuerdo ahora, no recuerdo exactamente qué competición deportiva que se le ha sacado a Rusia en la sede, y que podía haber organizado Hungría y no quiere organizarla, justamente para evitarse que habrá veto a Rusia en esa competición y, por tanto, no ser también parte de ese veto. O sea que Orbán intenta cuadrar el círculo, ¿no? Y de momento le funciona. ¿Qué opinas de ese papel de Hungría? Hungría tiene un papel ambiguo, sin duda alguna, y Orbán siempre ha mantenido muy buenas relaciones con Putin, que ahora, pues, dada la invasión... ¿En qué se basa esa relación de Hungría con Rusia? Yo creo que en el estilo de gobierno autócrata, yo creo que ahí tiene mucho parecido con Putin. Pero yo quería hacer un punto muy importante. Yo creo que con este sexto paquete de la Unión Europea de sanciones estamos ya llegando al límite. ¿Por qué? Porque ya los precios de los hidrocarburos están subiendo en una medida increíble. La inflación está explotando, los precios de los alimentos están explotando y yo creo que las poblaciones de Europa no van a aceptar que ellos sufran más de pronto que los rusos mismos. Y no solamente ¿no? eso, estamos ya muy cerca del otoño, ¿no? O sea, por supuesto, vamos a entrar al verano, pero viene el otoño ya. Sí, y lo que
sí, tendría mucho efecto. O sea, un embargo del gas no se puede hacer porque los contratos son a término largo y lo tomas o no lo tomas, lo tienes que pagar. O sea, Claro. es irrealista de realizar un embargo de ¿Y gas. Europa no está preparada para esas consecuencias? No. De- Para el gas, no. Dependeremos del gas ruso. Y de todas formas, los precios están explotando. Yo creo que va a haber una cierta inquietud de las poblaciones en Europa que no van a estar dispuestos a sacrificar más su bienestar, Claro. aunque O sea que no es una solución ¿Qué? este paquete de sanciones para Rusia. No, o yo más digo, sanciones sí, para no, Rusia. es muy importante cortarle el flujo de dinero a Putin, aunque con el crecimiento de los precios del crudo, él se ha aprovechado, no ha perdido tanto porque el precio subió y subió. Pero yo creo que ya no tenemos mucho más Margen de que maniobra, hacer. claro. ¿Y qué más podemos hacer? El gas, sería el gas, pero como yo dije, hay contratos a largo plazo y se tiene que pagar aunque no se tome el gas. Bueno, y ya Volodymyr Zelensky hoy estaba pidiendo un sexto paquete de sanciones contra Rusia, un séptimo, perdón, porque este es el sexto y no ha salido todavía y ya él está pidiendo un séptimo. ¿Es suficiente, Ana, el embargo petrolero a Rusia para detener la invasión? Yo pienso que es importante, ¿no? Utilizar este tipo de sanciones económicas. Sin embargo, las sanciones en general económicas tienen sus lados positivos y negativos y no necesariamente siempre es positivo o se dirigen hacia Rusia en este caso, ¿no? Sino que también aquí en Europa estamos siendo directamente afectados por esas sanciones. Ahora, en concreto con lo del embargo de petróleo, eso es relativo, porque si vemos efectivamente que se ha firmado, es que se embarga el petróleo que llega por mar. Y ahí estamos hablando de que ese petróleo, por lo tanto, se puede llevar a mercados alternativos. Ya están dispuestos a recibir India, China y otros países. Entonces, las sanciones económicas no funcionan mientras no son completamente multilaterales y cuando tenés socios alternativos. Hubiese sido mucho más efectivo si las sanciones habrían sido de realmente embargar el envío de petróleo a través de los oleoductos. Claro, porque ahí no tenés muchas pero opciones. afectaría a Hungría, ¿no? Y ahí sí Hungría pegaría el grito al cielo. Sí, y no solamente Hungría, Checoslovaquia, son 3 países que van a seguir recibiéndolo. Pero era importante que la Unión Europea realmente fuera con todo, aprobara esto para mostrar, ok, estamos unidos, podemos aprobar, estamos con Ucrania. Ahora, si efectivamente en términos económicos eso va a ser tan positivo, no estoy tan segura. ¿Qué opinas tú de esto? ¿Es suficiente ese paquete de medidas o habría que ir con todo contra Rusia? Nos encontramos en esa disyuntiva, ¿no? ¿Hasta qué punto las poblaciones europeas están dispuestas a pagar el coste de medidas drásticas, ¿no? de este tipo? Y bueno, hay procesos electorales, elecciones en Polonia en otoño, en fin, muchas cosas que hacen pensar que quizá los gobernantes europeos no pueden pedirle a sus poblaciones demasiados sacrificios, ¿no? El otoño, las calefacciones, etc. Dicho esto, es necesario igualmente hacer una combinación entre envío de armamento pesado para que Ucrania pueda defenderse y intentos de cortar el flujo de capital a Rusia para que no pueda sostener la guerra. Las dos estrategias, la militar y la económica. Vamos a escuchar lo que dice el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que reconoce que la situación en la región del Donbass, en el este del país, es muy difícil y que están muriendo entre 60 y 100 soldados en acción por día y otras 500 personas están resultando heridas. Insiste además en pedir más apoyo a Occidente y así de esta manera se expresó ante el endeble compromiso europeo en la cumbre de la UE. La ofensiva rusa en el Donbass destruye nuestras ciudades y comunidades ucranianas y a la vez la unidad europea. La deseada unidad europea podría verse sacudida. Bueno, ya escuchaste, Burkhard, las palabras de Zelensky. Teme que se desmorone ese apoyo a Ucrania y en cada aparición suya está clamando por lo mismo, por más ayuda. Pareciera que, sin embargo, que no hay una estrategia bien definida de la Unión Europea. Hablábamos antes de esa militar y de esa económica, pero ¿qué más puede hacer Europa? Falta la tercera columna de esa estrategia, la diplomacia.
a pesar de que Putin se reniega y no quiere ceder, pero hay que mantener abierto todo el canal de comunicación con el Kremlin y es absolutamente muy importante de que se emprendan iniciativas diplomáticas, porque si no, esta guerra va a durar mucho y si mueren 60 a 100 soldados ucranianos al día, pues cuántos rusos serán y cuánta población civil. Claro. Ese sufrimiento tiene que acabar. Mejor acabarlo, mejor dar un poquito, señalar que uno está dispuesto a negociar a que se prolongue esta agonía, porque al final, yo repito, todos pierden en esa guerra, todos, pero hasta nosotros. Pero quieren Putin y Zelensky sentarse en una misma mesa a negociar. No lo quieren, pero hay que forzarlos. ¿Y para de qué manera? Bueno, por ejemplo, entregando más armamento pesado, sí, estando firme del lado de Ucrania y diciéndole al Putin, si tú no te sientas en la mesa, vamos a ayudarles aún más. Pero repito, yo creo que inclusive con los mejores sistemas antiaéreos y todo, Ucrania no creo que vaya a reconquistar todos esos territorios. No creo. Y además hay que tener en cuenta que el oso ruso lesionado, no lo pueden humillar. Es un animal lesionado, es agresivo, se defiende con todo. Y con todo, en el caso de Rusia, puede significar armas nucleares. Tengan en cuenta eso, eso es terrible. Pero tú lo estás diciendo, y quizás esta pregunta sería para ti, pero ¿pueden las presiones hacer que Putin se siente o todo lo contrario? Rebelarse y decir, no me siento porque no me da la gana. Yo creo que todo en cierta medida sirve. O sea, sí, efectivamente, el envío de armas no es pensando, o arma pesada, no es pensando en que vaya a ganar realmente Ucrania, sino que está dirigido en el sentido de que presiones, de que se sienten a negociar finalmente. Lo que necesita Rusia es una presión, pero una presión medida. Y una manera de presionar pudiera ser, por ejemplo, ahora que están aprobándose este paquete de medidas, decir, ok, si te sientas a negociar y si logramos un acuerdo, te levantamos todas las medidas, todas las sanciones anteriores. ¿Es posible eso? Yo creo que no funciona tan fácil o tan rápido. Claro. Realmente está por una parte, bueno, las sanciones económicas que tienen que probablemente no a corto plazo juegan su papel que queremos que jueguen, o sea, de sentarlo a negociar, sino que tiene que pasar un poco más de tiempo, que empiecen a sentir Rusia las consecuencias. Y está, por otra parte, a través de la estrategia militar, a través del uso de armamento militar. Y como decía, tiene que ser con una presión hasta cierto nivel, cierta medida, que no signifique humillar a Rusia. Claro. Sí. ¿Y quiénes podrían encaminar esas negociaciones? Desde aquí, desde Europa, ¿algunos países estarían dispuestos a llevar adelante esas negociaciones? Hasta ahora hemos visto que un poco el tándem franco-alemán es el que está haciendo las llamadas claves que han permitido, por ejemplo, a Putin pues, presentarse como alguien que intentaría evitar una crisis alimentaria, ¿no? Que intentaría favorecer de alguna manera que se distribuyera los cereales en el mundo. Bueno, pero también el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha dicho que presta su territorio para que se sienten a negociar allí en Turquía. Pero ¿qué tan neutral es Erdogan? Bueno, también es verdad que en esta guerra hay muchos actores regionales que están aprovechando la ocasión, ¿no? Y el caso de Turquía también es muy relevante porque fijaos que desde que Finlandia y Suecia manifestaron su deseo de ingresar en la OTAN, rápidamente Turquía pues, puso sus condiciones, ¿no? Y vamos a ver qué pasa con el PKK. Por tanto, aquí es como se dice en España, río revuelto, ganancia de pescadores, ¿no? intentar a ver quién saca algo de la situación. La gente estamos haciendo un show del ombligo, o sea, el mundo no oscila alrededor de Estados Unidos, desde el occidente de la OTAN, China y India, con casi 3.000 millones de personas, están más o menos al lado de Rusia. Claro. Caray, eso hay que tener en cuenta. Del ministro de Exteriores ruso. Vamos a escuchar ahora al ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, que se muestra muy optimista sobre el resultado de esta guerra y ha destacado el papel de Eurasia en el mundo. Lavrov no le teme a las sanciones. Vamos a escucharlo. Eurasia se está convirtiendo en la región más prometedora del mundo. Debemos ocuparnos de su desarrollo.
sin usar herramientas de otros como el dólar, el sistema SWIFT de transferencias financieras, sino creando las nuestras propias. Esto no es muy difícil de hacer. Ya estamos aumentando significativamente el comercio atendido en monedas de los estados socios: Rusia-China, Rusia-India, Rusia-Irán. Bueno, Burkhard, ¿pueden China, India e Irán ayudar realmente a los rusos a salir de una crisis económica en caso de que esas sanciones sean cada vez más fuertes? Parcialmente lo están haciendo, comprando el petróleo, que además, bueno, Rusia le está dando a un precio más favorable, ¿no? Y China es tan hambrienta de toda materia prima que compra todo, claro. Y hay que ver, ¿no? En lugar de buscar la confrontación con China, como lo ha hecho el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ¿no? Cuando estuvo en Taiwán y diciendo que le defendería de todo a Taiwán, lo que es correcto, que es una buena señal, pero de todas formas hay que buscar la cercanía de Xi Jinping para apaciguar a Putin, porque yo creo que China juega un papel clave y podría mediar. O sea, de otra forma, China tiene mucho miedo de que le podría suceder lo mismo que le pasa a Rusia con sanciones económicas. Pero tiene miedo, pero quizás también cambie esta relación un poco entre China y Rusia, al ver, por ejemplo, Rusia, al verse tan presionada por la parte económica, va a depender un poco más, o va a depender mucho más de China, entonces ya no se van a ver de igual a igual, ¿no? No, claro, que China, para China es muy afortunado porque tiene más control en Rusia, pero hay que recordar que no son países amigos de toda la vida. En la historia había muchos conflictos entre los dos. Ana, ¿cómo ves tú el papel de China? ¿Pueden cambiar esas relaciones entre China y Rusia? ¿Pueden cambiar a través de esta o con esta guerra? Yo veo, China efectivamente juega su rol en todo este conflicto. Y no hay que olvidar que la relación entre China y Rusia ya es de larga data, sí. Consideramos que ellos ya firmaron una asociación estratégica real, integral, en 1994. Ellos tienen diferentes sectores, múltiples sectores donde están cooperando, donde se han ido limando todos los conflictos. Ahora, pero por otra parte, China actúa siempre pragmáticamente y va a velar y ver primero por su interés nacional. Y mientras le sirva este caso de este conflicto y Rusia, pues va a seguir apoyándolo. ¿Y en el momento que no... ¿Le interesa a China que gane Rusia esta guerra? En muchos sentidos, no sé si puedo responder, o sea, se puede responder eso claramente, porque de verdad es muy complejo. Pero lo que pienso es que aquí China se ha beneficiado, por ejemplo, en el sentido en que Estados Unidos ha direccionado, toda su política estaba direccionada hacia China y ahora se ha direccionado hacia Rusia. Y mientras se están haciendo muchas cosas, como por ejemplo esta Unión Económica Euroasiática, en donde participa también China y donde sale beneficiado. O sea, son proyectos que llevan años. No son recientes, pero que la guerra lo ha acelerado, no solamente en China, también aquí. María Paz, si Rusia no logra la victoria en Ucrania, arruinada y humillada, ¿podría entonces sacar ese único instrumento militar efectivo que tiene, que son las armas nucleares? A mí me cuesta pensar que llegara a ese extremo, porque incluso cualquier analista militar ruso sabe que eso sí que podría... provocar una escalada que sería también perjudicial para Rusia, porque no olvidemos que en realidad, si miras el mapa, pues tampoco hay tanto espacio, ¿no? Claro. Quiero decir que si se dispara según qué, pues podría llegar a un país podría tocar a los Bálticos, una esquirla, digamos, ¿no? Por tanto, porque las armas nucleares al final no conocen fronteras. A mí me cuesta pensar que se pudiera llegar a ese escenario. Escaladas de guerra convencional, sí, pero llegar a lo nuclear son palabras mayores para esta época. ¿Tú crees que esa amenaza está allí latente, no? Está ahí, está latente y la gran esperanza es de que no vaya a suceder, ¿no? Por supuesto. Pero yo quiero volver un poco a la China con un punto. Muy rápido. Sí, muy rápido, porque si Rusia tiene éxito en Ucrania, pues China no va a abstenerse de tratar de conquistar a Taiwán. Eso es obvio.
pero que el Occidente haya reaccionado como ha reaccionado es buena seña, porque China se va a cuidar a meter sus soldados en territorio de Taiwán, yo creo. Efectivamente. Eso fue un punto al principio que se habló, ¿no? Sobre si dejaban también que sucediera esto en el corazón de Europa, pues en poco tiempo también íbamos a ver la anexión de Taiwán. Pero entonces debe buscar Occidente una derrota rápida de Putin, o como dijo Macron, la humillación de Putin. No. Primero no, necesitamos negociaciones, necesitamos nuevamente que se vuelva a la diplomacia. Y como decías, ¿no? En una guerra no gana nadie, o sea, solo tenemos muertos. ¿Qué ibas a decir, sí, María? No, que quería decir que al final estamos hablando de cosas que en realidad lo que representan es una gran cantidad de sufrimiento humano, de muertos, de personas, de mutilados, de personas desplazadas, y eso es una tragedia tan grande que exigiría que sus gobernantes, sea quien haya sido el primer agresor, pues se sentaran a buscar una salida. Eso sí que es algo que debería estar siempre presente, y que todos los instrumentos de los que hemos hablado, tanto la ayuda militar como el estrangulamiento económico, deberían conducir a intentar frenarlo de alguna manera. Ahora bien, no dejo de pensar que es muy duro pedir a los ucranianos que renuncien a territorio. Claro. Eso es algo... Es una decisión para ellos deben decidir eso, ¿no? Pero tampoco pueden exigir al Occidente que les dé una ayuda incondicional si no están dispuestos a negociar y viven con la idea absoluta de reconquistar todo su territorio. Pero entonces sería la derrota de Ucrania. Parcial, porque la meta de Putin era conquistar toda Ucrania y cambiar de gobierno. Eso no lo logró y no lo va a lograr. A mí me comprometo. ¿Y cómo ves entonces tú a Rusia con una derrota parcial de Ucrania? ¿Cómo sería eso? Ellos van a simplemente utilizar la comunicación y la propaganda, ¿no? Es lo que están haciendo ahora. Realmente fracasaron ya en la toma de Kiev y otras ciudades, pero la estrategia militar cambió y también la propaganda, ¿no? Ahora ellos van a conquistar el Donbass porque vieron que eso sí es posible. Claro. Y por lo tanto terminaría en una situación de, por lo menos en el discurso, de ganancia para Rusia. ¿Y cómo lo ves tú, María? Sí, yo estoy bastante de acuerdo. O sea, Putin ha ido adaptando sus objetivos a las realidades con las que se iba encontrando, y ahora la realidad que más le sonríe es un control del este de Ucrania y consolidarlo, y bueno, con estos referéndums fakes que se anuncian. Es decir, que aunque está avanzando sobre el este, no está ganando la guerra. Si llamamos ganar la guerra a obtener todos los objetivos que tenía a 24 de febrero, no la está ganando. Si hablamos de los nuevos objetivos, entonces parcialmente sí. Bueno, con esto terminamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este debate sobre la guerra de Ucrania. Gracias a ustedes también por seguirnos. Hasta luego.